Buenas noches, para el día de hoy se les va a exponer análisis del aporte de biodiesel a partir de microalgas a la oleoquímica por Diana Montealegre y Tatiana Sánchez. En los últimos años, la disponibilidad de la fuente energética no renovable más importante a nivel mundial ha descendido, el petróleo, el cual es uno de los combustibles con mayor impacto ambiental al contribuir significativamente al aumento de emisiones de CO2 por reacciones de combustión. La producción de biocombustibles es posible a partir de algas, excremento de cerdos o gallinas, de aceites usados de cocina, desechos industriales o de plantas no combustibles. Y no solo de la caña de azúcar para obtener el etanol o biodiesel de palma de aceite como se desarrolla en Colombia. Los biocombustibles, al ser energéticos, libres de azufre e hidrocarburos aromáticos, se han convertido en una de las fuentes de energía alternativa para lograr la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, material particulado, monóxido de carbono e hidrocarburos no quemados presentes en altos niveles de concentración en la atmósfera. El reto del biodiesel está en diversificar la obtención de la materia prima necesaria, puesto que su producción aumenta paulatinamente, generando una mayor demanda frente a los cultivos agrícolas, abriendo una competencia en el suelo para satisfacer la producción del aceite de palma para la producción del biodiesel. Combustibles son combustibles producidos a partir de biomasa, es decir, de materia orgánica que es originada en un proceso biológico u otros compuestos renovables y que pueden ser aprovechables como materia prima, utilizable como fuente de energía. Las ventajas que tiene es que su materia prima es renovable, reducen el volumen total de emisiones de gases de efecto invernadero, independencia de la economía en base a combustibles fósiles, pueden ser usados en cierto porcentaje con combustibles fósiles sin requerir modificaciones en los motores de vehículos y aprovechamiento de subproductos. Las dos etapas necesarias para la obtención de biodiesel a partir de aceites vegetales como aceite de palma son: 1. La conversión de materia prima en aceite vegetal. Y 2. La transformación química en éster. Ahora, para convertir la materia prima en aceite vegetal, el aceite bruto es sometido a desgomado, filtración, neutralización y secado, obteniéndose un aceite refinado sin sólidos en suspensión y con un mínimo de acidez de menos de un 1% y humedad menor al 0,5%, aptos para su transesterificación en biodiesel. Ahora, para la transformación química de los aceites en ésteres, el aceite refinado se hace reaccionar por transesterificación. Luego se separan y purifican los ésteres obtenidos. Esta es la reacción de la transesterificación de un triglicérido para producir biodiesel. La reacción de transesterificación se efectúa entre los triglicéridos del aceite y un exceso de metanol, generalmente en presencia de un catalizador básico, comúnmente como el hidróxido de sodio o metilato de sodio, a una temperatura entre 40 o 110 grados centígrados y presión atmosférica. Durante la reacción de transesterificación se presentan reacciones secundarias que dan lugar a productos indeseables que contaminan estos ésteres. Estos productos no deseados son como los jabones, que disminuyen la conversión y el rendimiento de la reacción y harán necesarias etapas posteriores de purificación para quitar este. Entonces, para terminar la reacción de transesterificación, varios subproductos se encuentran en el reactor y se deben separar de los ésteres metílicos o del biodiesel por decantación al cabo de varias horas. La glicerina, debido a que tiene mayor densidad, este queda en el fondo del tanque. Además de los compuestos del aceite que no han llegado a reaccionar, como los tri-di-monoglicéridos y los ácidos grasos libres, que eso se encuentra en medio del etanol que se reaccionó en exceso, los restos del catalizador básico y los productos de las reacciones secundarias como jabón y agua. Y el último proceso ya es la purificación de los ésteres en los que se separan y se recupera el exceso de alcohol que se introduce para mejorar el rendimiento. Además, se lavan los ácidos grasos libres, los mono, di y triglicéridos que no han esterificado. Y en algunas ocasiones se agrega un ácido para neutralizar los alquilésteres. Cuando se ha lavado este biodiesel, se debe secar con el fin de eliminar este agua que queda remanente.
Entonces la fase glicerina también debe ser purificada para obtener un producto que pues, se pueda comercializar. En resumen, el diagrama del proceso para la obtención de biodiesel es que pues, entra el alcohol y entra el catalizador a una mezcla. Esto pasa a una transesterificación en el cual entra el aceite o grasa a un proceso de separación en el que sale la glicerina y esta pues se debe purificar y bueno, el biodiesel que también se purifica, de ahí sale el biodiesel purificado y el alcohol. De la glicerina que se purifica debe salir glicerina purificada, ácidos grasos y alcohol. Y el alcohol que sale de la purificación del biodiesel también entra a ese proceso. Las variedades de mayor influencia en la reacción de transesterificación son la pureza y la calidad de los reactivos, la relación molar alcohol-aceite, el tipo de alcohol, tipo y cantidad de catalizador, además de la temperatura, tiempo de reacción y la agitación. Para la pureza y calidad de los reactivos es necesario emplear un aceite lo más refinado posible, sin materiales sólidos en suspensión, además de tener bajos contenidos de gomas y material insaponificable. Cuando se emplean catalizadores básicos, hidróxido de sodio o potasio, no se deben dejar expuestos al aire ya que absorbe humedad y dióxido de carbono de la atmósfera. Al aceite, para ver su calidad, se realiza su caracterización de acuerdo a las NTC de densidad, viscosidad, índice de acidez, índice de saponificación, índice de yodo e índice de peróxidos mediante un equipo autónomo CDR Food Lab. La relación molar alcohol-aceite es una de las variables más importantes ya que influencian el rendimiento de la reacción. Se requieren 3 moles de alcohol y 1 mol de triglicérido para poder obtener 3 moles de ésteres alquílicos de ácidos grasos y 1 mol de glicerol. Pero se debe tener exceso de alcohol para desplazar el equilibrio hacia la formación de alquilésteres. Mediante control de flujo se puede tener la relación requerida. El tipo de alcohol más empleado para la reacción son el metanol y el etanol, pero pues se emplea más el metanol debido a que se tiene bajo costo y tiene ventajas químicas respecto a los otros alcoholes. El tipo y cantidad de catalizador es muy importante, ya que esto mejora la reacción, la proporción y rendimiento del proceso. Los más usados son metóxidos e hidróxidos de sodio y potasio. La cantidad de catalizador varía dependiendo del catalizador. Entonces, en cuanto a los básicos, se tiene un porcentaje del 0.3 al 2 de peso respecto al aceite empleado. La transesterificación debe ocurrir a varias temperaturas. Depende también del aceite que se emplee. Entonces, a medida que esta temperatura aumenta, también va a aumentar el rendimiento de la reacción. Eso se lleva a cabo a 60 o 70 grados. Pero existen casos en los que se varía la temperatura de 25 a 250 grados. El control de esta variable se hace por medio de termostatos. El tiempo de reacción, a medida de que aumenta, se va a incrementar la conversión en el reactor, que varía dependiendo del catalizador que se esté empleando. En la literatura se están reportando tiempos que varían entre 30 hasta 20 horas, 30 minutos. Sin embargo, se encontró que el avance de la reacción es casi nulo para cuando se tienen tiempos mayores de hora y media en la reacción. Para eso se debe tener un control de los tiempos con los operarios. Y pues la agitación es otra variable que se tiene que tener mucho cuidado, debido a que este aceite es inmiscible con el alcohol. Entonces en este se debe garantizar una agitación que genere el mezclado de las dos fases y se pueda llevar a cabo la reacción. Por lo tanto, se tiene que llegar a un régimen turbulento, que es con número de Reynolds mayores a 10.000. En diferentes investigaciones se afirma que la velocidad de investigación de agitación que se emplea es de 150 a 600 RPM y esto se controla mediante los tacómetros. La caracterización del biodiesel. Tras obtenerse el biodiesel después de la reacción, se toma una muestra para realizar la caracterización del biodiesel obtenido mediante una cromatografía de gases y así identificar la cantidad de ésteres metílicos del ácido palmítico, linoleico, oleico y esteraico presentes en este. Además, se deben determinar algunas propiedades físico-químicas de manera experimental de producto como pH con un pHímetro, densidad, que se hace con una relación de masa y volumen, viscosidad,
que en una pipeta se toma 1 mililitro, se ponen diversas sustancias para medir su viscosidad, se deja vaciar la pipeta en un tubo de ensayo y se toma su viscosidad. Se deja vaciar esta pipeta en un tubo de ensayo y se toma el tiempo en que tarda en vaciarse la pipeta. Esto se repite 3 veces para cada sustancia y se toma un promedio. Para la calibración del aparato de medición se utilizan 3 sustancias con viscosidad conocida, como por ejemplo el hexano, aceite de oliva y el etanol. Después se realiza una curva de calibración y a partir de la ecuación de la recta se calculan las viscosidades de los 3 biodiesel, diésel y grasa de pollo. Hollín producido. Para medir el hollín que produce se queman 0.5 mililitros de combustible en una cuchara de metal, la cual se pone debajo de un tubo de ensayo. Con un pañuelo previamente pesado se extrae todo el hollín y la diferencia de pesos es la cantidad de este y contaminación producida. Se debe también hallar la conversión como la cantidad de ésteres metílicos producidos durante la reacción, lo cual se expresa como la relación en el contenido de triglicéridos en el aceite y el contenido de triglicéridos en el biodiesel, y el rendimiento del proceso como la relación entre la masa de biodiesel obtenida y la masa de aceite utilizada. Bueno, como idea de innovación, se tienen que los biocombustibles son una alternativa para los combustibles fósiles. Sin embargo, pues se tienen algunas desventajas de estos, que son que en algunos casos pues se deben realizar algunas modificaciones a los motores para poder emplear estos combustibles. Su precio es elevado en comparación con los combustibles derivados del petróleo. Además, se requieren altas cantidades de tierra para sembrar agrocombustibles, por lo que se deben devastar grandes áreas forestales para poder sembrar estos cultivos involucrados en la producción de biocombustibles, como lo es el caso de la palma. Y pues además se deben buscar pues unas alternativas innovadoras para poder generar que se tenga un combustible de alta calidad y contrarrestar estas desventajas que se surgen actualmente. Entonces, como idea de innovación, se tiene que para producir biodiesel se puede emplear de materia prima diferentes cultivos oleaginosos que no requieran tantas cantidades de tierra. Entonces, esta alternativa serían las microalgas oleaginosas, que cuentan con las siguientes ventajas. Entonces, primero cuentan con un alto rendimiento, muchísimo mayor a cualquier cultivo convencional. Entonces, por ejemplo, este tiene un rendimiento de 10 a 20 veces mayor al derivado del aceite de palma. Y además es 200 a 400 veces mayor que el derivado del aceite de soya. Otra ventaja es que pues solo este bioenergético tiene una verdadera huella ecológica pequeña. También, en contraste con otros bioenergéticos, se requiere una superficie muy pequeña para cubrir la demanda actual de diésel de petróleo, ya que con biodiesel de microalgas cultivadas, por ejemplo, en lagunas abiertas, que es un tipo de reactor, solo se requieren 200.000 hectáreas para producir un cuatrillón de BTUs, por ejemplo. En contraste, se van a requerir aproximadamente unos 40 millones de hectáreas si se utiliza etanol, derivado del maíz, o 20 millones de hectáreas si se utiliza biodiesel, derivado del frijol de soya, que es una diferencia bastante grande. Otra ventaja es que las microalgas oleaginosas pueden ser cultivadas en aguas residuales o en aguas de mar, lo que disminuye la presión sobre el agua dulce, por lo que pues estas se requiere alto uso en la agricultura y pues no es necesario emplearlo, sino que se puede aprovechar este tipo de aguas. Además, una de las grandes ventajas es que son excelentes captadoras de CO2, ya que por cada 100 microalgas producidas se consumen 183 toneladas de CO2, disminuyendo la relación de gases de efecto invernadero. Por todas estas razones, las microalgas representan una alternativa muy conveniente que cualquier otro tipo de organismo para la producción de triglicéridos y su conversión a biodiesel, ya que algunas especies oleaginosas, siendo organismos fotosintéticos, solo requieren energía solar, agua, CO2 y algunas sales para producir muy altos rendimientos de biomasa rica en lípidos.
Bueno, el proceso. Bueno, la elección de la especie es el primer paso para el desarrollo de un proceso de producción, ya que el éxito depende principalmente de ello. Algunas de las especies de microalgas que se pueden emplear para la producción de biodiesel son Dunaliella salina, Botroocosis baruni, Chlorella minutissima y Monodus subterráneos. Entre las principales características deseables para cultivos a gran escala están el crecimiento rápido, alto contenido de productos de alto valor agregado, desarrollo en ambientes extremos, células grandes en colonias o filamentos, gran tolerancia a condiciones ambientales, tolerancia a niveles altos de CO2 del 15% o más, a contaminantes y el efecto físico de la agitación o turbulencia. Los métodos más comunes de cosecha de la biomasa algal incluyen centrifugación, especialmente en el caso de las microalgas unicelulares, filtración, cuando se han formado flóculos o se trata de microalgas o cianobacterias relativamente grandes o filamentosas, y en algunos casos sedimentación por gravedad, flotación o técnicas de electroforesis. El proceso de producción de biodiesel a partir de microalgas está conformado por las etapas de producción de biomasa, recuperación de biomasa, extracción lipídica y la transesterificación. El agua, los nutrientes y el CO2 entran a la producción de biomasa, donde sale a la recuperación, a la etapa de recuperación de esta biomasa, donde se recircula el agua y los nutrientes a la corriente de alimentación de la producción de biomasa. De esta sale una pasta de biomasa microalgal que entra a la extracción lipídica, donde sale pasta libre de lípidos con altos contenidos en carbohidratos y proteína, y también sale aceite que entra a la etapa de transesterificación, donde se tiene que adicionar un alcohol para que se lleve a cabo este proceso y así generar glicol y biodiesel. Esta producción de biodiesel se puede realizar tanto en reactores cerrados, llamados fotobioreactores, o en reactores abiertos, conocidos como las lagunas abiertas, los cuales se deben mantener a una agitación mediante unas paletas giratorias y en ocasiones se deben suministrar CO2 y los nutrientes. Como conclusiones, se tiene mitigar el CO2 con microalgas puede ser económicamente más rentable y ambientalmente sustentable cuando el proceso se combina con otro como el tratamiento de aguas residuales. Por lo tanto, entonces, si se combina el CO2 con las microalgas y la energía y para producir el biodiesel, esto puede generar una disminución de las emisiones de CO2 y además tratar las aguas residuales. Y esto ayuda a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, además de que se ayuda a la preservación de los valiosos recursos hídricos. Además de esto, pues estos compuestos ayudan a reducir pues, los nitratos y los fosfatos, por lo que es tan bueno. Esta materia prima tiene muchísimos beneficios frente a las empleadas actualmente. Sin embargo, las tecnologías de producción de biodiesel a partir de microalgas cuentan con diferentes retos para poder lograr esta producción. Entonces, los retos ya es la tecnología, la selección de las cepas con mayores productividades de biomasa y de lípidos, mejores perfiles de lípidos y mejor adaptabilidad de las condiciones del cultivo a gran escala, estrategias de cultivo más efectivas para poder lograr un máximo posible de productividad de lípidos y de biomasa a un menor costo, la selección del tipo de reactor o combinar estos y optimizar los métodos que se tienen actualmente disponibles para extraer los lípidos y la transesterificación de los ácidos grasos. Entonces, a pesar de estos retos que se presentan, existen muchas oportunidades para poder desarrollar esta idea. Entonces, si se combina el conocimiento científico con las capacidades ambientales, se puede desarrollar esta idea a un costo competitivo. Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna duda?